Los pastores y ancianos que suelen interpretar y exaltar la Biblia, ¿es lo mismo que dar testimonio del Señor y exaltarle? Entonces, los principales sacerdotes, escribas y fariseos ¿no exaltaban la Biblia y la interpretaban? Entonces, ¿por qué se esforzaron en subir a Jesús a lo alto de la cruz? Hermanos, los pastores y ancianos luchan para renegar de Dios Todopoderoso con tal de seguir protegiendo su posición y su sustento. Cierto. Esto demuestra su naturaleza satánica. Aborrecen a Dios y odian la verdad. Sí. Ellos son los hipócritas fariseos modernos. Sí, es verdad. Son anticristos que reniegan de Dios encarnado. Amén. Este es un hecho que todos comprendemos. Sí, gracias a Dios. Sin embargo, muchos hermanos idolatran de corazón a los pastores y ancianos. Ellos no comprenden por qué los pastores y ancianos que suelen interpretar y exaltar la Biblia siguen odiando la verdad y se oponen y condenan a Dios Todopoderoso encarnado. Sí. Sí. ¿Interpretar y exaltar la Biblia es lo mismo que dar testimonio del Señor y exaltarle? Muchas personas no comprenden este problema. Es verdad. Hermanos, habladnos más sobre este asunto. Ardemos Sí, en estoy deseo. convencido de que hermanos. habléis de ello, lo necesitamos. Hermanos, en el mundo religioso se está creando una tendencia. Los que interpretan mejor la Biblia y los que conocen más la teoría son siempre muy alabados e idolatrados. Las personas que interpretan los misterios bíblicos y las profecías son las más idolatradas. Sí, eso es Sí, cierto. eso es verdad. Por eso, hay personas que idolatran a los pastores y ancianos. Consideran que interpretar y exaltar la Biblia es dar testimonio del Señor y exaltarle. Sí. Se sienten contrariadas y confusas cuando ven a los pastores y ancianos oponerse a la obra de Dios Todopoderoso y condenarlo. Creen que el hecho de que los pastores y ancianos exalten la Biblia es dar testimonio del Señor. Así es. Por otro lado, todo lo que expresa Dios Todopoderoso es verdad. ¿Por qué los pastores y ancianos se oponen a Él y lo condenan? ¿Se oponen y condenan a Dios Todopoderoso porque su nombre no es Señor Jesús? Si lo que expresa Dios Todopoderoso es verdad, no debería ser condenado. Eso. Entonces, ¿por qué los pastores y ancianos se oponen y condenan con tanta fiereza a Dios Todopoderoso? Algunos no lo entienden. Muchas personas no lo entienden. Estoy de acuerdo. No es tan difícil de explicar este problema. Cuando Jesús vino a realizar su obra, los principales sacerdotes, escribas y fariseos no lo condenaron y se opusieron a él de la misma forma. ¿No subieron a Jesús a lo más alto de la cruz? ¿No se debió a que el nombre de Jesús no era Mesías? ¿No fue porque Jesús expresaba muchas verdades? Veían que las palabras de Jesús tenían autoridad y poder, y que él podía hacer milagros. Veían que muchas personas lo seguían. Judea quedó conmocionada. Si dejaban que Jesús difundiera su obra, el propio judaísmo sería destruido. Las consecuencias para ellos serían inimaginables. Sí. Fomentaron el odio hacia él, así como el deseo de destruirlo. Y Jesús terminó crucificado por culpa de ellos. Eran despreciables. Por eso los maldigo. Entonces, los principales sacerdotes, escribas y fariseos ¿no exaltaban la Biblia y la interpretaban? Cierto. Entonces, ¿por qué se esforzaron en subir a Jesús a lo alto de la cruz? No solo porque los fariseos detestaban la verdad y también la obra de Dios. Para proteger su posición y sustento, fueron crueles con el Dios que expresaba la verdad. Como veis, no les importó cometer actos malvados para oponerse a Dios.
Eso es verdad. Lo es. Esa es la naturaleza de los principales sacerdotes, escribas y fariseos. Odiar la verdad y oponerse a Dios fanáticamente. Sí, es verdad. Interpretaban la Biblia y la exaltaban para mantener su posición y sustento. Estaban llenos de odio hacia Dios y hacia la verdad. Sí. Por tanto, cuando Jesús expresó la verdad y realizó su obra, su verdadera naturaleza, odiar la verdad y oponerse a Dios, se reveló. Cierto. Cierto. Como veis, que la gente se oponga a Dios no depende de cómo interprete la Biblia. Depende de su naturaleza. Los que por su naturaleza detestan la verdad y se oponen a Dios, por muy bien que interpreten la Biblia, no podrán cambiar el odio a la verdad y la oposición a Dios que llevan dentro. Cierto. ¿No utilizaban los fariseos su interpretación de la Biblia para condenar a Jesús y oponerse a él? Esto es algo que Dios reveló hace tiempo a través de su obra. Sí. Sí. ¿Todavía no lo vemos claro? Ahora vemos claro. Hermanos, los fariseos y los pastores interpretan la Biblia y la exaltan. Pero ¿cómo pueden seguir oponiéndose y condenando a Dios encarnado? Debemos entender otra verdad. La Biblia solo es el testimonio de Dios. En ella se recoge su obra durante la era de la ley y la era de la gracia. Dios expresa algo de verdad en cada etapa de su obra. La gente encuentra en sus palabras, su carácter y todo lo que Él tiene y es. Por tanto, cuando experimentas una etapa de la obra de Dios, comprendes algo de la verdad y sabes más de Él. A lo largo de las 3 etapas de la obra de su plan de gestión, Dios revela su carácter inherente, todo lo que Él tiene y todo lo que Él es. Durante la era del reino, Dios revela su carácter justo, revela su omnipotencia, revela su sabiduría, su autoridad y su gloria inherentes. Si solo conocemos a Dios por su obra, de la era de la ley y de la era de la gracia, tendremos un conocimiento limitado de Él. Así ocurrió durante la era de la ley, cuando los creyentes reconocieron la existencia real y las obras sabias de Dios a través de la obra de Jehová Dios. Aprendieron que las leyes de Jehová Dios no se podían infringir. En la era de la gracia, cuando los creyentes vieron la obra del Señor Jesús, supieron que era el Redentor de la humanidad, el Dios misericordioso. Pero no conocieron la esencia de Dios, ni su carácter justo inherente. Cierto. No llegaron a conocer a Dios. Realmente no conocemos a Dios. Así pues, si solo lo conocemos por su obra y sus palabras, de la era de la ley y de la era de la gracia, nuestro conocimiento será parcial. Solo conoceremos una parte de su carácter y de lo que Él es. No lograremos un verdadero conocimiento. Eso. Hermanos, los que no conocen a Dios e interpretan la Biblia son propensos a definirlo y a oponerse a Él. ¿Acaso no es verdad? Claro. Que sí. Su objetivo Quien no es conoce a oponerse. Dios puede oponerse a Él. Además, los principales sacerdotes, escribas y fariseos no solo no conocían a Dios, sino que tenían una naturaleza satánica, detestaban la verdad y se oponían a Dios. Ese fue el mayor de sus errores. Si ellos hubieran tenido un buen corazón, no habrían crucificado a Jesús, Redentor de la humanidad, a pesar de que ellos no hubieran conocido a Dios. ¿Cuánta verdad tiene? Ahora vemos, con total claridad, que en el corazón de los fariseos no había sitio alguno para Dios. Su posición y sustento eran más importantes. Por tanto, cuando la obra de Dios amenazó su posición y su sustento, ellos lo consideraron un enemigo y acabaron con su vida. Sí. Como veis, su corazón, su naturaleza y su esencia eran tóxicos
Sí. Comprendo que Dios los llamara raza de víboras. Eran muy venenosos. Sí. Los líderes del mundo religioso no conocen a Dios. Pero aquellos que lo condenan y se oponen a Él serán expuestos como anticristos, sin dudarlo. Amén. Algunos líderes religiosos tienen sus propias nociones de la obra de Dios. Pero su corazón temeroso de Él les impide condenarlo u oponerse a Él de palabra. Efectivamente. Por ejemplo, cuando Jesús realizó su obra, Gamaliel, maestro de la ley, nunca condenó a Jesús. Gabriel no condenó al Señor Jesús. En plena noche, Nicodemo pudo buscar la verdad de Jesús. Todos estos son hechos registrados en la Biblia. Como veis, si la gente cree en Dios, pero no lo conoce ni lo teme, también son propensos a oponerse a Él. Si las personas de corazón ponzoñoso y que odian la verdad se convierten en líderes religiosos, antes o después quedarán al descubierto como anticristos. Esta es una verdad que nadie puede negar. Sí. Ahora, ¿lo tenéis todos más claro? Por supuesto. Muy claro. Sí. Mucho más. Yo ahora sí que lo veo claro. Los de corazón malvado que se convierten en pastores y ancianos son anticristos. Entonces, Jesús dejó al descubierto y maldijo a los fariseos hipócritas. Hoy, Dios Todopoderoso ha dejado al descubierto y ha condenado a los pastores y ancianos que tienen la esencia del anticristo y se oponen ciegamente a Dios. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Id a la página 855. Dios Todopoderoso dice: los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día. Pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocerlo. Además, ninguno es conforme al corazón de Dios. Son todos hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque alardean del nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, son los que comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre. Demonios que molestan deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en el camino correcto. Y piedras de tropiezo que obstaculizan la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan especialmente almas que devorar? Tal persona siempre guarda hostilidad en contra de la nueva obra de Dios. No muestra ninguna intención de someterse. Y nunca ha obedecido o se ha humillado voluntariamente. Él mismo se exalta ante los demás y nunca se somete a otro. Ante Dios se considera el más importante en predicar la palabra, el más hábil para obrar en los demás. Nunca descarta los tesoros que ya están en su posesión, sino que los trata como reliquias de familia que se deben adorar, que se deben predicar a otros y que se deben usar para sermonear a los insensatos, quienes le adoran. Creen que predicar la palabra o doctrina es su deber más alto. Año tras año y una generación tras otra, se dedican a cumplir vigorosamente su deber sagrado e inviolable. Nadie se atreve a tocarlos. Y nadie se atreve a reprocharlos abiertamente. Se volvieron reyes en la casa de Dios, actuando de un modo tiránico a través de las épocas.
Estos demonios buscan unir las manos y juntos destruir mi obra. ¿Cómo puedo permitir que estos diablos vivientes existan ante mí? Amén. Las palabras de Dios tienen autoridad. Sí, lleva toda la razón. Estas palabras revelan claramente la esencia de los pastores y ancianos. Ellos interpretan la Biblia, pero se oponen a Dios. Los pastores y ancianos no conocen a Dios. Y encima lo definen y se oponen a Él. Esto se ve en aquellos que condenan a Dios Todopoderoso. Su naturaleza y esencia son las de los fariseos que subieron a Jesús a lo alto de la cruz. Son personas satánicas y malvadas que odian la verdad. Sí. Son anticristos dejados al descubierto por la obra de Dios. Sí. Son quienes han vuelto a crucificar a Dios. Dios los ha maldecido a todos. Amén. Como tienen unos anticristos. Dios debería maldecirlos. Gracias al Señor. Cuando habláis de esto, lo veo claro. Los pastores y ancianos interpretan la Biblia y la exaltan, pero no conocen a Dios. Cierto. Tienen una naturaleza satánica, odian la verdad y se oponen a Dios. Por muy bien que interpreten o exalten la Biblia, engañan a la gente para salvar su posición y sustento. Así es verdad. No exaltan a Dios ni dan testimonio de Él. Amén. Sus métodos para oponerse a Dios y engañar a la gente son astutos. Cierto, el plan del PCC para engañar a la gente es muy obvio. Pero los pastores usan su interpretación de la Biblia para engañar. Eso no se distingue tan fácil. Cierto. En el pasado los venerábamos y los seguíamos, pero ahora no recibimos ninguna verdad. Cierto. Ahora sabemos que nos engañaban. Y es gracias a la salvación de Dios Todopoderoso. Démosle gracias de todo corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, dar testimonio del Señor y exaltarle no se relaciona con la manera de interpretar la Biblia. La clave está en si pueden practicar sus palabras y experimentar su obra. Si los hombres aman la verdad, recibirán la iluminación del Espíritu Santo, y experiencia, y conocimientos verdaderos. El conocimiento solo nace de practicar y experimentar sus palabras. En eso consiste conocer a Dios. Comunicar estas experiencias y testimonios reales es el verdadero significado de exaltar a Dios. Amén. Esto es lo que significa exaltar a Dios. El verdadero conocimiento de Dios, del que hablan quienes le exaltan, no proviene de sus nociones, ni de su lógica, ni de su interpretación literal de sus palabras. Quienes exaltan a Dios se centran en comunicar sus palabras de la Biblia, sus exigencias a la gente, su voluntad, su carácter y todo lo que Él tiene y es. Para que las personas comprendan su voluntad y su carácter, y para que lo conozcan de verdad. Sí. Es así como las personas pueden temer y obedecer a Dios. Estas interpretaciones sobre sus palabras son el modo de exaltar y dar testimonio de Él. Sin embargo, cuando los pastores y ancianos interpretan la Biblia, ¿pueden explicar la esencia de la verdad de las palabras de Dios? ¿Pueden explicar cuál es su voluntad? ¿Pueden dar testimonio del carácter de Dios? No. ¿Consiguen que otros conozcan, obedezcan o teman a Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Cierto. Los hechos nos demuestran que muchos pastores y ancianos se oponen a Dios. Esa es su naturaleza. Ellos no practican la palabra de Dios ni experimentan su obra. No comprenden su voluntad ni sus exigencias. Efectivamente. Y tampoco comprenden su carácter ni lo que Él tiene y es. De ahí su incapacidad para transmitir el conocimiento de Dios y para dar testimonio de las cualidades de Jesús o de la esencia divina. Es verdad, tiene razón. Sí. Solamente interpretan conocimientos bíblicos y teoría teológica, o las historias de ciertos personajes de la Biblia, además de las épocas, para que la gente los admire y los respete.
Sí, eso es lo que hacen los pastores y ancianos. Y no solo eso. Los pastores y ancianos interpretan las palabras del hombre como las de Pablo en la Biblia. Según dijo Pablo, la Escritura viene de la inspiración de Dios. Así que creen que las palabras de la Biblia son de Dios. Sí, esta es la verdad. Esto ha hecho que el mundo religioso tome las palabras de los apóstoles como si fueran las de Dios para que las practiquen los creyentes. Ellos citan las palabras de los apóstoles cada vez más en sus sermones, mensajes y testimonios. Sin embargo, cada vez citan menos a Dios y a Jesús. Cierto. El resultado es que las palabras de Dios y de Jesús en la Biblia han sido sustituidas y anuladas. El lugar del Señor Jesús en el corazón de las personas está disminuyendo, mientras que el de Pablo y el de otros continúa creciendo, y las palabras de Pablo y de otros hombres de la Biblia ocupan su hueco. La gente cree en el nombre de Jesús, pero en realidad actúa según las palabras bíblicas de hombres como Pablo. Ellos siguen su propio camino. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo esperan no salirse del camino del Señor? ¿Cómo puede estar esto de acuerdo con la voluntad de Dios? Respecto a la entrada en el reino de los cielos, el Señor Jesús dijo lo siguiente: Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. A pesar de ello, los pastores y ancianos hablan de la salvación, según las palabras de Pablo. Esta es una traición a las palabras de Jesús. Estoy de acuerdo. La mayoría de los creyentes ahora no saben seguir la voluntad de Dios. Ni qué gente es la que puede entrar en el reino de los cielos. La gente usa las palabras de Pablo como lema. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Los pastores y ancianos enseñan que si trabajas para el Señor como hizo Pablo, entrarás en el reino de los cielos. Eso es sustituir las palabras de Dios por las de los hombres. El resultado es que desorientan a la gente. Es verdad. ¿Los pastores y ancianos interpretan y dan testimonio continuamente de las palabras del hombre en la Biblia? ¿A sus seguidores a aferrarse a ellas? Así es, realmente no descansarán hasta matarnos. Los pastores y ancianos del mundo religioso son un grupo de auténticos fariseos y estafadores. Ahora ya tenemos claro cuáles son las consecuencias de esto. Sí, ahora lo entendemos. Su objetivo es persuadirnos. Son unos estafadores religiosos. Cierto. Hermanos, ahora pensemos en una cosa. ¿Por qué hay gente que cree en el Señor y todavía no lo conoce? ¿Por qué nunca experimenta sus palabras de verdad? ¿Cómo pueden recibir la verdad o la vida de esta manera? ¿No será porque los pastores y ancianos dan testimonio de las palabras del hombre en la Biblia y encima les piden a todos sus seguidores que se aferren a ellas? ¿Cómo pueden exaltar al Señor o dar testimonio de Él interpretándola así? Cierto, no pueden hacerlo. ¿Cómo puede este servicio estar de acuerdo con la voluntad de Dios? Ellos y los hipócritas fariseos son la misma cosa. Unos y otros siguen a Dios y a la vez se oponen a Él. Amén. Eso tiene sentido. En los últimos días, cuando Dios encarnado se aparece y realiza su obra, se oponen a ella y condenan su obra sin ningún tipo de escrúpulo. Lo que revela su naturaleza satánica, que detestan la verdad y se oponen a Dios. Al final, Dios los maldecirá y castigará con justicia. Sí, ese es el castigo que se Es la merece. justicia de Dios. Como dice Dios Todopoderoso, mira a los líderes de cada denominación. Son todos arrogantes y santurrones.
e interpretan la Biblia fuera de contexto y según su propia imaginación. Todos confían en los dones y la erudición para hacer su obra. Si fueran incapaces de predicar nada, ¿les seguirían esas personas? Después de todo, poseen algún conocimiento y pueden hablar un poco de doctrina o saber cómo convencer a los demás y usar algunos artificios por medio de los cuales han llevado a las personas ante ellos y las han engañado. Esas personas creen en Dios solo de nombre, pero en realidad siguen a sus líderes. Si se encontraran con los que predican el camino verdadero, algunos de ellos dirían: tenemos que consultarle respecto a nuestra creencia en Dios. Mira cómo requieren el consentimiento de alguien para creer en Dios. ¿No es esto un problema? Sí. Porque hay que consultarles tu... ¿En qué se han convertido, pues, esos líderes? ¿No se han vuelto fariseos, falsos pastores, anticristos y obstáculos en la aceptación del camino verdadero por parte de las personas? Amén. Los pastores y ancianos son obstáculos que nos impiden aceptar el camino verdadero. Sí, son malvados. La esencia de su resistencia hacia Dios ha sido revelada por Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Los que sí creen y buscan la verdad deben comprenderla. Los ancianos y pastores citan la Biblia fuera de contexto y la malinterpretan para oponerse a Dios. Amén. Sí. Así, podremos escapar de su engaño y control y regresar ante el trono de Dios. Amén. Gracias a Dios. Así es, realmente. Aunque los pastores interpretan la Biblia, no hablan de sus testimonios al practicar las palabras del Señor. No guían a los creyentes a practicar sus palabras ni a obedecer sus mandamientos. Se ve cuando hablan del regreso del Señor. También malinterpretan la Biblia y la sacan de contexto. Definen y juzgan a Dios arbitrariamente y difunden todo tipo de mentiras para engañarnos. Nos impiden buscar e investigar la obra de Dios. ¿Cómo van a exaltar y dar testimonio del Señor? Sí, es verdad. Es obvio que están fundando su propio reino. Claro. Sus corazones son malvados. Son una raza de víboras. Son demonios devoradores de almas. Así es. Sí. Hermanos, la obra de Dios Todopoderoso ha dejado al descubierto a los pastores y ancianos, anticristos demoníacos. Si no, nadie se habría dado cuenta de que su interpretación de la Biblia es una forma maliciosa de engañar a la gente. Tampoco habrían visto la verdad, que están fundando su propio reino. En eso estoy de acuerdo. Entonces, los fariseos hablaban de la Biblia y la exaltaban. Limitaban a Dios a su ámbito. No buscaban la verdad, ni querían seguir la huella de Dios. El resultado fue que subieron a Jesús a lo alto de la cruz, porque él se negó a seguir el Antiguo Testamento. Cometieron un pecado gravísimo. Los pastores y ancianos de hoy en día son como los fariseos de antaño. Hablan de la Biblia y la exaltan y definen a Dios en ella. Difunden falacias diciendo: no existen palabras ni obras de Dios fuera de la Biblia. Creer en la Biblia es creer en Dios. La Biblia representa a Dios. Si te apartas de ella, ya no crees en Dios. Con esto engañan a la gente para que crea en la Biblia y la idolatre. Tratan la Biblia como si fuera Dios. Le sustituyen a él por la Biblia. Eso es justo lo que está pasando. Ellos usan toda esta cantidad de métodos secretos y turbios para apartar a la gente de Dios y para atraerla a la Biblia. De esta manera, la gente pierde su relación con Dios. Los que antes creían en Él ya solo creen en la Biblia. La Biblia se convierte en el Señor, el Dios de su corazón. Por tanto, su fe ciega en la Biblia y su veneración por ella los conducen a seguir a los eruditos bíblicos, los pastores y ancianos. En cuanto a estos, usan la Biblia como herramienta de control del mundo religioso para satisfacer sus propias ambiciones. Exaltan e interpretan la Biblia fuera de contexto para engañar
atrapar y controlar a la gente. Hacen que la gente empiece a idolatrar y a seguir a los hombres, a oponerse a Dios y a ser sus enemigos. Lleva razón en todo por el mal. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, malvados. Engañan a la gente para que piense que idolatrar la Biblia y aferrarse a ella es creer en Dios y tener su presencia. Esta gente no busca ni investiga la obra de Dios y pierde su última oportunidad de salvación. Sí. Este es el plan más perverso y astuto de Satanás. Es realmente dañino. Son malignos. Sí. Estoy de acuerdo. Son despreciables. Sí. Así pues, los pastores y ancianos son un grupo de auténticos fariseos y estafadores. Amén. Son unos anticristos que engañan a los elegidos de Dios. El mundo religioso está controlado por un conjunto de fariseos y anticristos demoníacos. No es un lugar donde Dios puede realizar su obra. Es un campo satánico que considera a Dios su enemigo. Hace mucho que se convirtió en la ciudad de Babilonia. Amén. ¿Cómo no va a caer la Babilonia religiosa ante la ira de Dios? Amén. Hermanos, hemos escuchado las mentiras de los pastores y ancianos. Y hemos practicado las palabras de la Biblia como si fueran las de Dios. Practicar esas palabras era más fácil que practicar las palabras de Dios. Hemos sido engañados por pastores y ancianos. Nos han hecho un daño terrible. Es verdad. Se han bebido y se han comido nuestros sacrificios a Dios. Usan la Biblia para engañarnos y controlarnos. Cierto. Pero sobre todo, quieren impedir que aceptemos el camino verdadero. Cuando Dios Todopoderoso venga a realizar su obra del juicio. Quieren extraernos la sangre, quitarnos la vida y arrastrarnos al infierno. Son malvados. No descansarán hasta matarnos a todos. Efectivamente. Cierto. Nunca pensé que esa gente a la que admiramos e idolatramos fueran unos demonios que quieren devorar nuestra alma. El hecho de pensarlo me aterra. El mundo religioso está gobernado por anticristos. No me extraña que Dios lo maldiga. Amén. No podremos entrar en el reino de los cielos y Dios nos castigará y maldecirá porque ellos nos han enseñado a oponernos a Él. Esto es muy peligroso. Digamos a los pastores y ancianos que rompemos con ellos. Tenemos que hacerlo y cuanto antes mejor. El mundo religioso se opone a Dios y está gobernado por Satanás. Hace tiempo que